Gracias y paz a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, ¿cómo estamos? ¡Bienvenidos! Gloria a Dios. Una vez más vamos a compartir la palabra y los invito a que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Lo leemos alternadamente y en el último versículo nos unimos. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7. Lo leemos alternadamente y en el último versículo nos unimos. Dice la bendita palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Juntos, si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amados hermanos, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Santísimo, te doy gracias, Padre Santísimo, en esta hermosa hora. Padre Santísimo, solicito de tu presencia. Padre Santísimo, te pido que tu presencia esté aquí con nosotros, en medio de nosotros, porque sabemos, Padre Santísimo, que con donde esté uno, dos o tres congregados, tú estarás en medio de nosotros, Padre Santísimo. Padre Santísimo, te doy gracias, Padre Santísimo. Hoy que me toca compartir, Padre Santísimo, bendice la palabra que sale de mi boca, Padre Santísimo, para que todo sea para edificación de tu iglesia, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre Santísimo, por la palabra, te pido por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, que les dé sabiduría y entendimiento también de la palabra, que la palabra que hoy comparto quede penetrada primero en mí y luego en mis hermanos, Padre Santísimo. Te doy gracias, Padre Santísimo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, amados hermanos. La prédica de hoy se llama Permanecer en Cristo. Y lo que vamos a hablar es de que permanecer en Cristo, pues muchas de las veces no es fácil, ¿no? Porque muchas de las veces, pues ahora sí que tenemos a lo mejor tentaciones en la vida, en el mundo, y no es fácil permanecer en Cristo, pero cuando queremos todo se puede, porque ahora sí que para Dios no hay imposibles. Si nosotros, si nos acercamos a Dios y le pedimos con un corazón arrepentido, con un corazón genuino, entonces Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida y podremos permanecer en Cristo. Sabemos que la vida cristiana pues no es fácil, porque muchas de las veces somos criticados por las demás personas, por las tentaciones que a veces les digo que tenemos. Muchas de las veces tenemos tentaciones que muchas de las veces pues nos hacen caer, porque el enemigo es tan astuto que nos hace caer en la tentación, y así pues francamente no vamos a poder permanecer en Cristo. Pero si nos acercamos a Él, Dios nos ama tanto que Él, ahora sí que, como dice la bendita palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios nos ama tanto que puso ahora sí que a la vid aquí en esta vida para nosotros, dándonos ejemplo, que era nuestro Señor Jesucristo, que Él nos trajera palabra y nos diera enseñanza de cómo vivir una vida cristiana, y que nuestro Padre, ahora sí que nuestro Señor Jesucristo nos amó
tanto y nos enseñó ahora sí cómo amar a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces Dios dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Entonces es como cuando hablamos de la semilla, cuando preparamos, ahora sí que cuando se prepara la tierra para sembrar algo, primero lo preparamos y sabemos, bueno, queremos nosotros que dé fruto, ahora sí que al 100%. Entonces, nuestro Padre Celestial, Él no se equivoca nunca, y cuando puso a la vid verdadera, que era nuestro Señor Jesucristo, que venía a morir por nosotros en una cruz, sabiendo que somos pecadores, aún así, Él nos invita a su presencia porque Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, un Dios verdadero que nos ama tanto, pero que también dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, era lo que les decía, muchas de las veces por medio de las tentaciones, pues a veces caemos en la tentación y no damos el fruto que debemos de llevar, porque muchas de las veces somos como, ahora sí que como la siembra, ahora sí que muchas de las veces plantamos un árbol o plantamos 2 árboles, y el que da fruto pues es al que vamos a seguir mejor, porque ahora sí que lo vamos a regar, le vamos a poner agua, a lo mejor le vamos a poner un tipo de abono para que cada día dé más fruto, y el que no da fruto, ¿qué es lo que hacemos? Pues cortarlo, porque ese no sirve, porque realmente muchas de las veces le está quitando fuerza al que realmente está dando fruto, porque ustedes saben que hay plantas que luego no dan fruto. Entonces nuestro Dios ahora sí que nos dice que y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿no? Para que dé más fruto. Entonces, como les digo, es igual a la semilla que muchas de las veces sembramos. Si nosotros andamos en obediencia y hacemos cosas, ahora sí que para nuestro Dios, porque pues muchas de las veces, ahora sí que escuchamos, por ejemplo, vamos a decirlo así, que en la Iglesia Restauración han estado haciendo cosas maravillosas para Dios, y muchas de las veces hemos escuchado que salen afuera, a las afueras, a los hospitales, pues hablarles una palabra de aliento, una palabra de vida a los hermanos que están desesperados, que están afligidos. Y pues eso es realmente bonito, realmente ahora sí que pues es algo bonito, algo hermoso, y yo lo he escuchado y ahora también ya lo he visto, ¿no? Entonces yo veo que la Iglesia Restauración sale a buscar a Cristo, pues trata de salir a buscarlo hasta donde ahora sí que se hable de Él, y eso es hermoso, ¿no? Entonces, si hacemos buenas obras, Dios nos va a bendecir mucho más. Y entonces dice la bendita palabra: lo limpiará para que lleve más fruto, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Muchas de las veces cuando nosotros andamos en el camino de Dios, Dios nos limpia. Cuando escuchamos de su bendita palabra, Él nos limpia. ¿Para qué? Para que cada día le podamos servir mejor a Él. Y Él, ahora sí que cuando ya somos limpiados, Él nos llena de bendiciones, amados hermanos. Entonces, dice la bendita palabra de Dios, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros permanecemos en Dios, como les repito, tenemos muchas bendiciones por parte de Dios si permanecemos, pero si no permanecemos, pues pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo les pregunto a ¿ustedes qué piensan de que si se puede perder la vida eterna o no se puede perder? Porque muchas personas dicen que cuando han aceptado a Cristo en tu corazón ya no se pierden. Pero aquí lo que nos está diciendo es claro: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si estamos separados de Dios, pues nada podremos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí, mi amado Dios, ahora sí que era lo que Él hacía. Él daba enseñanzas y vino a darnos una buena enseñanza en la vida. Él estuvo aquí para ahora sí que enseñarnos a vivir una vida cristiana y a la misma vez como amar al Padre. Entonces, Él estuvo aquí, pero Él sabía que ya su tiempo se acercaba y que Él partiría de esta tierra. Entonces Él le pedía ahora sí que a los apóstoles, que ellos serían ahora sí que los pámpanos, que serían las ramas del árbol, que a ellos les pedía que llevaran la palabra por todos los lados del mundo, que predicaran el evangelio, que tuvieran ahora sí que un aprendizaje para poder hablar de la palabra de Dios. Entonces era una gran responsabilidad la que Dios les dejaba a los apóstoles o a los discípulos, no precisamente nada más a ellos, sino hasta nosotros que seguimos ahora sí que por los siglos de los siglos, porque han pasado muchos años y la palabra de Dios siempre es la misma. Entonces es una gran responsabilidad aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender para poder llevar la palabra a personas que no la conocen, a personas que andan a lo mejor en una aflicción, a personas que ahora sí que andan por ahí desorientadas en la vida. Se le tiene que saber hablar. Por eso, amados hermanos, en esta prédica ahora sí que les traigo 3 puntos de vida, y el primer punto es: para permanecer en Cristo necesitamos aprendizaje. Para permanecer en Cristo necesitamos aprendizaje. Ahora sí que el aprendizaje es el discípulo, alguien que sigue a Dios y aprende, que acepta el llamado. ¿Para qué? Para que el día de mañana se lleve el evangelio por todas partes. Pero antes que nada necesitamos de un aprendizaje, pues más que nada saber entender la Biblia. Por eso necesitamos ahora sí que leer, estudiar, y cuando no entendamos, pues están los pastores de la iglesia para que nos den una explicación. Entonces, amado hermano, para permanecer en Cristo necesitamos de un aprendizaje, y les pido, amados hermanos, que me acompañen a Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Vicky, le da lectura, por favor, ahorita que lo tenga. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Amén. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al hijo a quien ama. O sea, es un buen aprendizaje de lo que tenemos, ahora sí que de lo que estamos hablando. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere nada malo. Entonces, ¿por qué puso a la vid ahora sí que, pues ahora sí que como ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces Él nos ama tanto, y nosotros muchas de las veces cuando
ahora sí que tenemos un hijo, que es lo que queremos, lo mejor para él. Así nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Nosotros somos el ejemplo, ahora sí que de los hijos, y muchas de las veces les hablamos con palabras, ahora sí que los disciplinamos. Hay una disciplina que se puede también llamar como corrección. ¿Por qué? Porque ahora sí que los corregimos por medio de esa disciplina, enseñándole cosas buenas, enseñándole que ahora sí que si vienen a la iglesia deben de ser puntuales, deben de, ahora sí que de venir, pues yo no digo que a lo mejor con ropa nueva, pero a lo mejor sí aseados, porque demostrando que ahora sí que que venimos a ver a Dios y que nos sentimos gozosos de venir a verlo y servirle, ahora sí que alabarlo, ahora sí que darle la honra y la gloria, alabarlo en la alabanza y aprender también de la prédica, y aprendemos de todos lados. ¿Por qué? Porque en la alabanza aprendemos mucho por sus alabanzas, porque todo es hablado para Dios, ahora sí que todo es en alabanza para Dios. Entonces, amados hermanos, la disciplina es lo mejor que puede haber para un hijo, y ahora sí que lo corregimos como Dios nos corrige a nosotros. Entonces no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, porque muchas de las veces, pues a veces lo vemos como castigo, pero solamente Él nos está corrigiendo por medio de su bendita palabra. Y sabemos que la bendita palabra que Él dejó escrita, pues no, ahora sí que no tiene errores. Es una palabra que Él dejó escrita, pero que fue con sabiduría y con entendimiento, porque Él no falla y a Él le debemos todo, porque es el dueño de toda la creación, amados hermanos. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Entonces, nuestro Dios nos ama tanto que nos puso a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, y para ahora sí que como ejemplo, y más que nada para que el día de mañana podamos servirle también a Dios. Pero necesitamos antes que nada tener un aprendizaje, amados hermanos. Hermanos, acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículo 9, perdón. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Hermana Jessica, ¿le da lectura, por favor? Filipenses capítulo 4, versículo. Cuando venimos a la iglesia, pues ahora sí que venimos a aprender, y cuando aprendemos, pues también recibimos, y cuando oímos, ahora sí que también, pues también necesitamos ver, por lo que estamos ahora sí que muchas de las veces a lo mejor estamos viendo las bendiciones que Dios nos está dando. Había una vez una persona que decía que él se había ido de su pueblo y se fue a trabajar a otro pueblo, y en ese pueblo esta persona se casó. Entonces esa persona se casa, pero no estaba en su pueblo, ¿no? Él pedía a Dios, que él decía, y él le pedía a Dios, yo no sé si era cristiano o solamente hablaba de Dios, pero siempre hablaba de Dios. Esa persona decía que él se quería regresar ahora sí que a su tierra, pero no encontraba cómo, porque él, en donde estaba trabajando, él trabajaba en una mina. Entonces él trabajaba para poder mantener ahora sí que a su esposa y a sus hijos que empezaron a nacer. Pero él le pedía a Dios que cuando hubiera una buena cosecha, él se regresaría a su pueblo. Y él mismo le daba risa y comentaba y decía, pero ¿cómo iba yo a tener una bendición tan grande si yo no sembraba, si yo no tenía tierra, si yo no tenía nada? ¿Y cómo es que le pedía yo a Dios que me diera una bendición grande y que cuando se levantara cosecha, yo me regresaba ahora sí que a mi pueblo?
Pero entonces para Dios las cosas no pasan desapercibidas. Y pasa que un día su papá de esta persona le dice: hijo mío, abrí un pedazo de tierra y lo sembré, y ahora tiene mucho fruto, dice, ha dado cosecha y tiene mucho fruto. Entonces necesito que tú llegues, que tú te vengas de allá para acá, para que tú vengas a recoger todo el fruto que esa tierra había dado. Entonces fíjense cómo Dios es tan grande y tan misericordioso, que nosotros muchas de las veces, sin hacer nada, pues tenemos las bendiciones de Dios. Entonces, amados hermanos, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis, entonces todo eso lo vemos ahora sí que en una sola cosa. Pero más que nada son las bendiciones de Dios, porque Dios, ahora sí que como les digo, es misericordioso y es poderoso. Entonces esa persona ahí aprendió mucho, que pidiéndole a Dios, por eso les digo, comento, no sé si era cristiano o solamente hablaba de Dios, porque hay personas que a pesar de que no son cristianas, pues para todo ahora sí que hablan de Dios, ¿no? Ahora sí que si van a empezar a trabajar, pues primero le dan gracias a Dios, y si comen le dan gracias a Dios, y por todo lo que les pasa, ahora sí que le dan gracias a Dios. Entonces, yo no sé si él era cristiano o simplemente creía mucho en Dios. Entonces, amados hermanos, pues yo creo que esta persona aquí tuvo ahora sí que las cuatro cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él regresó a su pueblo a recoger los frutos que él le había sembrado, pero que Dios le había dado, él ya sintió esa paz. ¿Por qué? Porque ya estaba en su tierra, porque ya estaba en su pueblo, ya estaba con los suyos, a pesar de que tenía a su esposa y a sus hijos con él, pues ya su paz estaba completa cuando regresó a su pueblo y tenía ahora de qué vivir, amados hermanos. Entonces, como vemos, Dios es grande, fuerte y poderoso y es misericordioso, amados hermanos. Y aquí ahora sí que aprendemos todas las cosas que estamos viendo, ahora sí que las vemos, y pues nos sorprende ahora sí que todo lo que Dios hace por nosotros, porque Dios siempre está pendiente de nuestra vida. Y si queremos permanecer en Cristo, pues ahora sí que tenemos que obedecer la bendita palabra de Dios, andar en obediencia, haciendo buenas obras con obediencia, porque les he dicho, si hacemos buenas obras pero sin obediencia, ¿de qué sirve que hagamos buenas obras si después ahora sí que nos olvidamos de Dios? Entonces no andamos en la obediencia que Dios nos manda, que Dios nos dice, no andamos en el camino correcto, no andamos en el camino de justicia ni en el camino de sabiduría, ¿no? Estamos ahora sí que fallándole a Dios. Entonces, amados hermanos, ahora sí que cuando nosotros ahora sí que permanecemos en Cristo, pues tenemos la paz y tenemos el gozo, porque cuando hablamos o venimos a ver a Dios, nos sentimos gozosos de venir a escuchar la palabra o de venir a escuchar la alabanza y de adorar a Dios. Entonces nos sentimos gozosos por todo eso y sentimos la completa paz, así como esa persona se sintió en completa paz cuando ya estaba con los suyos. Amados hermanos, acompáñenme a Salmos capítulo 32, versículo 8. Salmos capítulo 32, versículo 8. Salmos capítulo 32, versículo 8. Y Jessica, ¿le podría dar lectura, por favor? Dice la bendita palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este versículo resalta la participación de Dios en la vida de las personas y su deseo de que sigan el camino correcto. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces Dios no quiere cosas malas para nosotros, Él siempre quiere lo mejor para nosotros.
Y muchas de las veces cuando agarramos una Biblia, muchas de las veces no entendemos, muchas de las veces abrimos una Biblia y empezamos a leer, pero muchas de las veces no entendemos y muchas de las veces nos aburrimos y muchas de las veces la dejamos. Pero Dios dice, te haré entender. Y cómo nos damos cuenta cuando nos hace entender de su bendita palabra es cuando a lo mejor leímos una vez y no entendemos. Entonces volvemos a leer y cuando ya conocemos de la bendita palabra de Dios, leemos un versículo y muchas de las veces ya sacamos conclusión de lo que significa el versículo. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos, pues simplemente nos aburrimos y dejamos ahora sí que la Biblia y ya no estudiamos. Dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces Dios siempre es bueno con nosotros, Dios nos ama tanto que siempre nos enseña el camino correcto, y el camino correcto pues está aquí en la Biblia. Nosotros que estamos, ahora sí que muchas de las veces andamos perdidos en el camino, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos ahora sí que la solución en la Biblia, ¿no? Es como cuando buscamos una dirección y no sabemos ni para dónde vamos, pues andamos perdidos, pero muchas de las veces nos perdemos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no hablamos con Dios, a veces conociéndolo, muchas de las veces tampoco hablamos. A mí me pasaba la vez pasada, tiene como 15 días que andaba buscando una dirección, y en esa dirección yo le daba vueltas y vueltas y vueltas, sabía dónde andaba, pero no encontraba lo que yo buscaba. Entonces yo daba vueltas en el mismo lugar y preguntaba, yo creo que anduve como 3 horas perdido. Yo, conociendo de la palabra de Dios, me quedé pensando cuando llegué a la casa, y me quedé pensando y dije, ¿y por qué no oré a Dios y le pedí y Él me hubiera llevado a la dirección sin tanto batallar? Pero muchas de las veces nos encerramos en nuestro mundo, nos encerramos, ahora sí que nos encerramos en nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. Entonces yo digo, y se los digo, no me da pena, porque digo, yo conociendo de Dios, sí me debería de dar pena, porque conociendo a Dios no le pedí a Dios. Y más sin en cambio Dios es tan bueno con nosotros, que a final de cuentas anduve preguntando, a final de cuentas, no soy mentiroso, se paró un muchacho de una moto y le pregunté, ¿y saben qué me dijo el muchacho? Esa dirección está en tal lado. Dice, vete para allá, pero está un poco retirada. Yo sabía dónde andaba, porque era aquí en el reclusorio norte. Entonces muchas de las veces Dios te enseña el camino, pero muchas de las veces Él mismo te lleva. Llega el muchacho, le pregunto por la dirección, me dice dónde está, y me dice, sígueme. Dice, yo voy a pasar por ahí, ahorita te dejo ahí. Yo ya había dado muchísimas vueltas. Entonces, ¿qué me demostró Dios? Que yo, a pesar de que me olvidé de Él en ese momento, porque pues yo andaba ahora sí que pues desesperado porque no encontraba, pero tampoco le pedí a Dios. Entonces Dios manda a la persona que precisamente me fue a dejar enfrente del domicilio que yo buscaba. Amados hermanos, ahora sí que Él nos enseña en el camino, pero muchas de las veces no nada más el camino, sino nos manda a quien nos lleve, como nuestro Padre Celestial nos mandó a nuestro Señor Jesucristo, y por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos a llegar hasta donde está el Padre, cuando somos obedientes a la bendita palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, nuestro Dios nos ama tanto, no hay que olvidarnos de Él. Amados hermanos, pasemos al segundo punto. Y el segundo punto para permanecer en Cristo es todo o no es nada. Es todo o nada. Cuando decimos es todo o no es nada, es como cuando muchas de las veces vamos a un restaurante y muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Muchas de las veces decimos, quiero entrar a un buffet, ¿no? Y en ese buffet nosotros pagamos
a lo mejor un dinero por llegar a comer todo lo que se nos antoje, pero ahí viene, ahora sí que ahí viene de todo nada, dicen del restaurante, aquí es todo, pero nada para llevar, ¿no? O sea, todo lo que podamos consumir es ahí. Entonces, ahí podemos comer y comer y comer, salir ahora sí que rodando si ustedes quieren, pero no podemos sacar nada del restaurante. Entonces, es lo mismo con Dios. Dios quiere ahora sí que todo con nosotros, que nosotros ahora sí que nos entreguemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro pensamiento y que lo amemos a Él. Entonces, amados hermanos, acompáñenme a Isaías capítulo 26, versículo 4. Isaías 26, versículo 4. Entonces es lo que les digo, ahora sí que muchas de las veces, ahora sí que debemos pues entregarnos con todo a Dios. Ahora sí que con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento y con toda nuestra alma para poder permanecer en Cristo Jesús. Amados hermanos, y Silvia, ¿ya lo tiene? Denle lectura, por favor. Amén. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Debemos confiar en Dios en todo momento, en cualquier situación, y que Él es nuestra fortaleza, ¿no? Muchas de las veces somos incrédulos a la palabra de Dios, pero Dios, ahora sí que Él cuando nos da algo, ahora sí que nos lo da todo, porque para Él es todo o no es nada. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos ser cristianos a medias, nosotros tenemos que ser cristianos ahora sí que al 100%. ¿Por qué? Porque no podemos ser cristianos ahora sí que a medias. Muchas de las veces somos incrédulos a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué le pasó a Tomás cuando él le dijeron que Dios había regresado y que Dios estaba ahí? Él no creyó y dijo: si yo no meto mis dedos en los hoyos de los clavos o en el hoyo de su costado, pues él no creía, ¿no? Entonces muchas de las veces somos incrédulos a lo que Dios nos habla, y Dios, ahora sí que Dios no miente. Dios siempre, ahora sí que nos lo da todo y nos da ahora sí que todas las muestras, ahora sí que todas las pruebas para que sepamos que Él existe y que Él siempre va a estar con nosotros, ¿no? Él siempre, ahora sí que Él siempre, su misericordia siempre dura para siempre y permanece con nosotros, ahora sí que permanece en nosotros. Y esa misericordia pues es la oportunidad nueva cada mañana que Él nos da para poder servirle, ¿no? Que aprendamos, primero necesitamos de aprendizaje y luego es que nos acerquemos con todo nuestro corazón a Dios para que Él obre en nuestras vidas y nos llene de bendiciones. Entonces muchas de las veces, ahora sí que Tomás ahí dudó, y ahora sí que cuando él regresó pues se arrepintió de lo que él había dicho, ¿no? Pero entonces Dios nos muestra que Él siempre, ahora sí que nos ama con hechos y no con palabras. Amados hermanos, muchas de las veces podemos ser limpiados, como dice el versículo del Papa, no podemos ser limpiados, pero si no somos ahora sí que cristianos al 100%, porque muchas de las veces no somos cristianos de corazón, somos cristianos a medias, somos cristianos que decimos: es como ahora sí que la vid, que es el árbol, y las ramas que están al lado, muchas de las veces si no damos fruto, ¿qué va a pasar? Nos vamos, en nuestra alma se va a secar y nos van a echar al horno de fuego, amados hermanos. Por eso les pregunto yo que si la salvación se puede perder. ¿Ustedes qué me contestan?
Claro que sí se puede perder. Entonces, para eso, amados hermanos, vamos a ir a Juan, capítulo 13, versículo 10 y 11. Juan, capítulo 13, versículos 10 y 11. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Amén. Dios ahora sí que no nos obliga a cambiar si nosotros no queremos. Nosotros podemos venir a la iglesia y podemos aprender ahora sí que de la palabra de Dios, pero tampoco nos obliga a cambiar si no queremos. Nosotros venimos aquí a la iglesia y aprendemos. ¿Y para qué aprendemos? Para servirle a Dios, ¿no? Para saber cómo amar a Dios. Entonces nosotros venimos aquí para aprender y sabemos que es todo o no es nada. ¿Por qué? Porque Dios no quiere cristianos a medias. Entonces aquí nos estamos refiriendo a Judas Iscariote, que tuvo al mejor maestro y anduvo con él. Ahora sí que anduvo con él, pues a lo mejor sirviéndole, pero que no era un cristiano de corazón, porque en él había maldad en su corazón. ¿Por qué? Porque él no lo demostró, porque al final, ¿qué fue lo que hizo? Por eso la bendita palabra de Dios que dice Juan, dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque él sabía quién le iba a entregar, él sabía quién era el traidor, pero él no lo cambió, no porque él no pudiera, sino porque la escritura estaba escrita así. Entonces se tenía que cumplir lo que la escritura decía. Entonces, esta persona, es lo que les digo, nosotros como padres a veces que queremos para nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero si por ejemplo yo soy una persona que me gusta andar a lo mejor tomando, a lo mejor fumando, a lo mejor andar asaltando a las demás personas que ahora sí que con su trabajo se han ganado un dinero, y yo muchas de las veces agarro y me gusta asaltar a las personas, ¿qué se hace? ¿Qué pasa? Pues que entonces les voy a quitar, eso no es agradable para Dios, porque les estoy quitando algo que con el sudor de su frente pues se lo han ganado, y yo sin querer trabajar, pues muchas de las veces hay tantos rateros que así lo hacen y así trabajan, ¿no? Entonces Judas Iscariote siempre tenía ahora sí que ese pensamiento, siempre se quedó con ese pensamiento, a pesar de que andaba con Jesús y servía, pero no era un cristiano 100%, era un cristiano a medias. Por eso les digo, amados hermanos, es todo o no es nada. A Dios no le conviene que tú seas un cristiano a medias. A Dios le gusta que seas un cristiano que te entregues con todo a Él. ¿Por qué? Porque si te entregas con todo a Él, pues va a haber cosas buenas para ti, va a haber bendiciones. Pero si eres un cristiano a medias, como Judas Iscariote, ¿qué pasó? Por su ambición entregó a nuestro Señor Jesucristo por unas cuantas monedas que él ni siquiera disfrutó, porque cuando ahora sí que entregó a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Él mismo se suicidó, ¿no? Entonces, ¿de qué le sirvió el dinero que le dieron? Pero es cuando tenemos una mentalidad, cuando no somos unos cristianos, ahora sí que cuando no somos unos cristianos con todo nuestro ser, ¿no? Porque no estamos amando a Dios como Dios manda, como Dios dice. Entonces, amados hermanos, tengamos en cuenta que Dios no nos obliga a nada si no queremos. Podemos venir a escuchar la palabra, podemos venir a escuchar la alabanza, y es hermoso, pero siempre y cuando te entregues con todo a Dios, con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu alma. Que ames a Dios por sobre todas las cosas, que Dios siempre, ahora sí que sea lo primero,
que si a mí me dicen, te invito a una fiesta, pero es a la hora que voy a venir a la iglesia, ¿a quién le voy a dar preferencia? Pues venir a adorar a mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de toda la creación y es el dueño de todo. Él es al que le debemos todo. Entonces, ¿es todo o no es nada? Dios no quiere cristianos a medias, amados hermanos. Entonces, acompáñenme a Jeremías capítulo 10, versículos 10 y 11. Hermano Germán, le da lectura, por favor. Jeremías 10, capítulo 10, versículos 10 y 11. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de abajo de los cielos. Entonces, muchas de las veces, que es lo que les digo, ahora sí que Dios, cuando Él nos da todo, ¿no? Ahora sí que Dios es el Dios verdadero, nuestro Dios Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. También Él se enoja cuando nosotros muchas de las veces no lo obedecemos. Si nosotros no lo obedecemos, Él también entra en ira, pero porque nosotros lo provocamos. Porque nosotros venimos a la iglesia y estamos en la iglesia y saliendo de aquí lo desobedecemos. Entonces Dios también lo provocamos a ira y Él también se enoja. Ahora sí que dice, las naciones no pueden sufrir su indignación, amados hermanos. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de abajo de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es el único que merece ahora sí que la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de toda la creación. Hay ídolos falsos, que por ejemplo hay ídolos que los ven como dioses, pero que no tienen poder y que ellos no han hecho nada por la humanidad, sino más que afectar a la humanidad, porque son por parte del enemigo. Entonces, esos dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, pues desaparecen. ¿Por qué? Porque ahora sí que con Dios nadie puede. Dios es el único que tiene el poder. Entonces, por eso les digo: desaparezcan de la tierra y de abajo de los cielos, porque para Dios, cuando Él nos entrega todo. Y no lo hagamos entrar en ira. Ahora sí que pues sirvámosles a Dios con amor, y pues ahora sí que dándole la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él es el dueño de los cielos y el dueño de la tierra, y el que hizo ahora sí que a la humanidad, el que hizo a la creación. Entonces, amados hermanos, agradecidos debemos de estar con nuestro Padre Celestial, que nos lo ha dado todo y nos lo seguirá dando todo. Así pasen los siglos y los siglos, la palabra de Dios siempre va a seguir siendo la misma, amados hermanos. Entonces, vamos al punto número 3. Dice, para permanecer en Cristo, primero es aceptar a Cristo. Si queremos permanecer en Cristo, pues realmente, pues primero es ahora sí que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Si lo aceptamos, pues ahora sí que vamos a poder permanecer en Él y Él en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permanecemos en Él y todo lo que Dios nos habla, somos obedientes a su palabra, Él siempre nos va a estar con nosotros y siempre nos va a llenar de bendiciones, amados hermanos. Entonces hay que aceptar a Cristo en nuestro corazón para que recibamos las bendiciones de parte de Él, amados hermanos. Y para eso, acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 1.
Gálatas capítulo 5, versículo 1. Pastora Lucero, ¿le puede dar lectura, por favor? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ya mi hermano ya está listo para participar. No, también no. Gálatas capítulo 1. Capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Así dice la bendita palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Muchas de las veces siempre nos referimos al pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud y los hizo libres. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas personas eran esclavos de, ahora sí que, del faraón, del pueblo de Egipto. Ahora sí que será el pueblo de Israel. Entonces hablamos de ellos, ¿por qué? Porque cuando ellos estaban en esclavitud, cuando a lo mejor no recibían un peso, ahora sí que por sus trabajos, si no eran esclavos, que a cambio trabajaban a cambio de la comida, era lo que tenían. Entonces Dios los hace libres, ¿y qué es lo que pasa? Cuando Dios los hace libres, ellos empiezan a desobedecer la palabra de Dios, empiezan a ser dioses falsos, ahora sí que en el camino, porque todavía ni siquiera llegaban a la tierra prometida, y ellos ya estaban haciendo ahora sí que dioses falsos para creer en ellos. Entonces pues estaban desobedeciendo la palabra de Dios, ¿no? Ahora dice que Dios, ahora sí que Dios nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Muchas de las veces pues no precisamente es el pueblo de Israel. Muchas de las veces podemos ahora sí que ser esclavos a lo mejor de una enfermedad, a lo mejor de un problema que tenemos, y ahora sí que estamos, ahora sí que ahí no somos libres porque no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, entonces Dios pasa el tiempo y si nosotros le pedimos, Él nos hace libres de todos nuestros problemas que estamos pasando, por problemas que a lo mejor hemos tenido, a lo mejor algún vicio, y Él nos hace libre de todo eso. Cuando nos acercamos realmente a Él, o estamos enfermos en la enfermedad también. ¿Por qué? Porque muchas de las veces somos esclavos de una enfermedad y muchas de las veces no encontramos cómo salir de esa enfermedad. Pero si nos acercamos a Dios, ahora sí que aceptando a Cristo, pues Dios nos va a ayudar a salir de todo eso y nos hace libres de todos nuestros problemas. Somos libres ahora sí que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por su preciosa sangre ahora sí que fuimos liberados de toda, ahora sí que de la esclavitud que tal vez estábamos pasando, amados hermanos. Entonces Dios ahora sí que siempre es misericordioso con nosotros y Él siempre nos va a amar con todo. Ahora sí que nos pone todo para que nosotros le amemos y le podamos servir, amados hermanos. Hermanos, acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. Hermana Tania, ¿le da lectura, por favor? Juan capítulo 3, versículo 18. Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fe es Cristo, la única manera de escapar de la condenación. Si nosotros le creemos a Dios todo lo que Él nos dice y todo lo que Él ha dejado escrito, entonces el que cree no es condenado. No vamos a ser condenados porque andamos en la obediencia de nuestro Dios, porque estamos obedeciendo su palabra, estamos obedeciendo sus mandamientos, estamos obedeciendo todo lo que Él dejó escrito para
nosotros, para que no nos perdamos en el camino, amados hermanos. Ahora sí que los que no creen en Cristo están bajo condenación, no por sus pecados, sino por no haber creído en Cristo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hay tantas personas que yo creo que ustedes han escuchado que no creen en la palabra de nuestro Dios. Muchas de las veces yo he visto conocidos que publican luego muchas de las veces en el Face que Dios no existe, y que el infierno tampoco existe, que el infierno lo vivimos aquí mismo. Si así fuera, pues entonces no pasaría gran cosa, ¿no? Pero pues aquí pagamos también lo que hacemos por no obedecer la palabra de Dios, pero al final pues no habrá vida eterna tampoco para nuestra alma y irá al lugar de tormento. Entonces ahí es cuando ya hemos sido condenados, cuando no creemos en nuestro Dios y lo estamos ofendiendo, estamos pecando ante sus ojos, enfrente de Él, porque no podemos engañar a Dios, porque lo que nosotros pensamos todavía no lo hablamos o todavía no lo pensamos cuando Él ya sabe que vamos a decir. Entonces, amados hermanos, seamos cuidadosos con lo que hacemos para no ser condenados, ¿no? Porque si somos condenados, pues ahora sí que no le estamos creyendo al Hijo único de Dios. Dios mandó a su Hijo para buenas obras, ahora sí que para dar buenos ejemplos, para dar pues testimonio de su Hijo. Entonces nosotros agradecidos debemos estar con nuestro Padre Celestial por todas las enseñanzas que Él nos ha dado, amados hermanos. Quiero que me acompañen a Juan 16, 24. Juan 16, 24. Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, y pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo que se menciona es el gozo espiritual que experimentamos al cumplir la voluntad de Dios, amados hermanos. Si nosotros cumplimos, ahora sí que con lo que el Hijo de Dios, pues ahora sí que Dios nos va a llenar de bendiciones. Entonces, hasta ahora nada habéis pedido a mi nombre, porque muchas de las veces es lo que les digo, no nos acercamos a Dios para pedirle nada. Siempre, muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de hacer las cosas a nuestro modo y no tomamos en cuenta a Dios. Entonces, si pedimos, vamos a recibir bendiciones de parte de Dios. Ahora sí que vamos a recibir, pues como decía al principio, pues vamos a recibir bendiciones y dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, es parecido más o menos lo mismo. Nuestro gozo ahora sí que se habrá cumplido cuando nosotros, pues ahora sí que aceptemos a Cristo. Ahora sí que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Podremos permanecer en Cristo si lo aceptamos. Podremos, ahora sí que para nosotros va a ser de gran gozo, pero para eso necesitamos, como les dije, necesitamos de un aprendizaje y necesitamos de, ahora sí que todo o nada para Cristo y permanecer en Cristo, amados hermanos. Para permanecer en Cristo necesitamos ese aprendizaje, como ahora sí que como los apóstoles, ¿no? Ahora sí que como los discípulos que tenían que aprender primero para enseñar el Evangelio y llevarlo a personas que no conocían de Dios. Entonces así nosotros, y para permanecer en Cristo, sabemos que es todo o no es nada entregarnos con un corazón arrepentido a Dios, entregarnos con todo nuestro amor y con todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que Dios, ahora sí que para poder permanecer en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, para permanecer en Cristo necesitamos aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero que sea de corazón, como les digo, con un corazón arrepentido. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone y ahora sí que amar a Dios por sobre todas las cosas. Él nos enseñará el camino de la verdad y el camino de la justicia y el camino que nos llevará a la salvación si andamos en un camino de sabiduría y que obedecemos a Dios, amados hermanos, porque si no es así, nunca conoceremos ahora sí que al Padre lo vamos a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y la pregunta que yo les hacía y que yo les decía era que si la salvación se podía perder. Pues sí, se puede perder porque aquí nos lo está diciendo con Judas Iscariote, después de que entregó a Dios, pues él no alcanzó la vida eterna. ¿Por qué? Porque él le falló a Dios. Entonces, pues sí se puede perder la salvación, porque muchas de las veces estamos fallando. Venimos a la iglesia y servimos, pero salimos de aquí y le fallamos a Dios. Entonces, ¿qué va a decir Dios el día que nos tenga frente a frente? A ti no te conocí. ¿Por qué? Porque no anduvimos en obediencia. En otra parte dice, que también nos dice que si se pierde la salvación, es donde dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces eso es como ahora sí que las ramas del árbol, que muchas de las veces se desvían, a lo mejor llegan a un lugar donde hay agua y el fruto se pudre, se pierde. Entonces la salvación sí la podemos perder, tampoco no podemos permanecer en Cristo, porque ahora sí que perdemos la salvación porque no somos obedientes a la bendita palabra de Dios.